Muchas bendiciones para todos. Continuamos en este nuestro discipulado y vamos a ver hoy un tema demasiado impresionante e importante para el fundamento y los fundamentos de la vida cristiana. Quiero que prepare su corazón, que preparemos nuestro corazón. Y antes de ir a la palabra y a la enseñanza, le voy a pedir que levantemos nuestras manos y le pidamos a Dios que nos ayude, que nos bendiga. Vamos a pedirle al Señor que nos llene, que nos, aleluya, sumerja en la vida del Espíritu en esta hora. Levante sus manos y vamos a cantarle esa preciosa canción que dice: mas el Dios como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Día y noche yo tengo sed de ti. Dígaselo: yo tengo sed de ti. Solo a ti yo buscaré. Yo buscaré. Lléname, lléname, Señor. Lléname, Señor. Dame más. Más de tu amor. Yo tengo sed. Solo de ti, mi Dios. Lléname, Señor. Llena mi vida. Te necesito. Te necesito, Dios. Dígaselo al Señor: como el siervo busca por las aguas. Busca por las aguas. Así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti. Y solo a ti yo buscaré, mi Dios. Lléname. Lléname, Señor. Dame más. Más de tu amor. Yo tengo sed. Solo de ti. Lléname, Señor. Levante su mano y pídaselo en esta hora. Lléname, lléname, lléname. Lléname, Señor. Dame más. Más de tu amor. Yo tengo sed. Solo de ti, mi Dios. Lléname, Señor. Yo tengo sed. Solo de ti. Lléname, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Hoy presentamos nuestras vidas delante de ti y clamamos tu sangre preciosa. Esa sangre que nos limpia de todo pecado. Esa sangre que nos purifica. Esa sangre que nos santifica. Esa sangre que nos da poder para poder vencer. Y aplicamos esa sangre en nuestro ser interior, en nuestro espíritu, Señor. Aplicamos esa sangre preciosa en nuestra alma, en nuestras emociones. Aplicamos esa sangre en nuestra mente, Señor. Aplicamos esa sangre en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro ser. Y por esa sangre, Señor, vamos a tu trono, al trono de tu gracia, confiadamente, para pedir, aleluya, y solicitar y hallar gracia en tu trono, paz y oportuno socorro, para conseguir de ti la fuerza, Señor. Danos esa fuerza que hoy necesitamos para continuar,
al frente de tu obra en el nombre poderoso de Jesús, para continuar en este camino que quizás no es un camino lleno de rosas, Señor. Es un camino muchas veces lleno de dificultades, pero con tu ayuda, Señor, vamos escalando peldaños. Ayúdanos al reunirnos cada domingo, cada miércoles, cada lunes, cada día. Al venir a ti en cada devocional, Señor, es porque estamos confesando nuestra humana incapacidad de seguir en este camino por nosotros mismos. Te necesitamos a ti, Señor. Dependemos de ti. Derrama tu gracia a tu pueblo. Derrama tu bendición, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, a los que están perdidos, sálvalos. A los que están enfermos y heridos, sánalos. A los que están atados, dales libertad, Señor. A todos danos fortaleza, multiplica nuestras fuerzas como las de búfalo. Danos fuerzas de búfalo, Señor, para seguir adelante. Confiamos en tu nombre y confiamos, Señor, en la fuerza que desciende de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a hablar los asuntos concernientes a tu palabra. Mientras hablamos tu palabra, extiende tu mano, Señor, para que se hagan sanidades y señales y prodigios y milagros en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Desata la unción, Señor, que pudre los yugos, Señor. Declaramos que a causa de la unción los yugos se pudren en el nombre poderoso de Jesús. Y toda la iglesia del Señor dice amén, amén y amén. Bueno, y vamos hoy al capítulo 5 de nuestro libro que estamos estudiando. El Señor nos permitió escribir por allá por el año 2006 los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Libro que tiene el prólogo hecho por nuestro querido patriarca y apóstol principal de este movimiento llamado Emanuel, al que pertenecemos, Antonio González Madrid. Así que es una bendición siempre recordar eso, porque que él escribiera el libro doctrinal, el prólogo del libro doctrinal, el prólogo del libro de los primeros rudimentos, es una gran bendición. Primero tuvo que estudiarlo, leerlo y luego poder escribir el prólogo. Hoy vamos a ver el tema, la doctrina de bautismos. La doctrina de bautismo. Y dice en el capítulo 5 de Hebreos, que es la base para todo este libro, ¿verdad? En el versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo que podemos sacar en limpio de esto es que en la palabra de Dios hay lechecita espiritual y hay alimento sólido, ¿verdad? La lechecita espiritual para las personas que están comenzando en la obra de Dios. Desea como niño, dice Pedro, recién nacido. La lechecita, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, pero se espera que crezcas. Es un desafío de cada creyente crecer en el camino de Dios, no quedarse siempre con la lechecita espiritual. La naturaleza, dice el apóstol Pablo, misma nos enseña. En la naturaleza todos nacemos y empezamos con la leche materna, pero después vamos cambiando la forma de alimentarnos. Después vamos con leches de fórmula, después leche completa, y después nos empiezan a dar pastica y después caraota, y después hasta que, bueno, comemos de todo. Entonces, esa forma, eso que ocurre en la naturaleza humana, ocurre en la naturaleza espiritual. Venimos al Señor, hay una lechecita espiritual que está maravillosa.
es el fundamento, son los fundamentos, pero luego hay que madurar, hay que crecer porque hay mucho más para nosotros. Piensen por un momento en algo que hemos estado hablando estos últimos días. Piensen en aquellos 40 días que estuvo el Señor con sus discípulos después de resucitado. Se los voy a buscar y se los voy a leer para que ustedes vean lo que la palabra de Dios dice. Yo digo, Señor, esto es tremendo porque ¿por qué tuviste que tomar 40 días más? Tenías 3 años y medio dedicado a tus discípulos, a tus apóstoles, formando su carácter, dándoles palabras, revelándoles el reino. Pero dice en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, oiga bien, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes, oiga bien, también después de haber padecido, óigalo bien, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. 40 días. ¿Para qué? Dice, hablándoles acerca del reino de Dios. Solamente piense por un momento en esto, ¿no? Porque tenemos registro bíblico. Los evangelistas se ocuparon de escribir el registro de su nacimiento, su crecimiento. Después desaparece a los 12 años, ¿verdad? Hasta que reaparece a los 30 años y por 3 años y medio más, su vida, el desarrollo ministerial, su fama, pero luego su muerte y su resurrección. Pero acerca de los 40 días estos adicionales que ellos van a pasar a dedicación exclusiva con el Señor, con cuerpo glorificado, no escribieron nada. Eso es impresionante. A mí me encantaría leer algo sobre eso. A mí me encantaría que hubiese un libro en la Biblia donde se nos aclarara qué se habló en esos 40 días. Me imagino las más grandes revelaciones. Porque dice que eran acerca del reino de Dios, hablándoles acerca del reino de Dios. Como nosotros no tenemos nada escrito bíblicamente y no podemos pensar más de lo que está escrito, dice la Escritura, lo que podemos es inferir que fue muy poderoso lo que hablaron, porque una vez que Cristo, nuestro Señor, asciende, después de esos 40 días, y desciende el Espíritu Santo, ¿verdad? Y empiezan a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Pasaron cosas muy interesantes en estos hombres que no habían pasado en los 3 años y medio. Por ejemplo, Pedro se levanta y da el primer discurso, y una cosa que hace Pedro es que no tiene una Biblia en la mano y cita la Escritura. La cita, y la cita perfecta. Y lo mismo cuando Esteban en el capítulo 7 hace su defensa, hace un recuento perfecto desde Abraham hasta Jesús. Y pareciera que hubo un conocimiento mayor en estos 40 días acerca del reino de Dios, que les dejó claro muchas cosas. Ya no eran los mismos hombres que preguntaban tanta bolsería, porque esos discípulos de esos 3 años y medio preguntaban cualquier cosa, ¿no? Preguntaban una cosa, preguntaban otra cosa. Cristo explicaba una cosa, después la repreguntaban aparte. Pero ahora no, ahora eran hombres seguros de lo que estaban haciendo. Cuando hablaban, citaban la Escritura. Impresionante ver a Pedro citando al profeta Joel, y después citando a los profetas y diciendo, y todos los que han dicho los profetas de él lo dijeron. Y tú dices, bueno, esto tuvo que estar en el menú de los 40 días, porque ahí hubo cosas tremendas. Y luego entonces va Pedro con Juan al templo de la Hermosa y consiguen a un cojo. Y entonces ahí yo digo que por inferencia uno dice, todo esto se habló en esos 40 días. Porque entonces es otro Pedro, es otro Juan. Pedro y Juan. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, mira, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Impresionante. Los milagros, empiezan a ocurrir los milagros, señales, prodigios. Usted puede darse cuenta con facilidad
de que esos 40 días causaron un impacto en estos hombres tremendo. Causaron un impacto. Ahora, ¿usted cree que en esos 40 días se habló lechecita espiritual o se habló alimento sólido? Dice allí la palabra, que la lechecita es para los que están pequeños, niños, pero el alimento sólido para los que han alcanzado madurez. Y en Hechos dice que en esos 40 días nuestro Señor les habló acerca del reino de Dios. ¿Se recuerdan cuando Jesús echaba fuera a los demonios? Y Él decía que si los demonios salen es porque el reino de Dios está entre vosotros. O sea, tiene que ver con la liberación, tiene que ver con la sanidad, tiene que ver con los milagros. Poderoso. Entonces, ahora no podemos ir nunca al alimento sólido sin pasar por la lechecita espiritual. Y entonces el escritor a los Hebreos se toma la molestia de escribir algunos de esos fundamentos o lechecita espiritual. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, capítulo 6, verso 1, de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y después dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ahora, nosotros comenzamos el libro hablando de Cristo Jesús, el fundamento de fundamentos, porque el mismo apóstol Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Luego hablamos de Jesucristo, el verdadero reposo, porque seguimos con el tema de Cristo, el fundamento de fundamento. El fundamento de nuestra fe es Cristo Jesús. Luego el segundo capítulo, el Espíritu Santo, que es el fundamento que dejó el Señor. Luego entonces vimos el que aparece como número 1 aquí, cuando dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, fue el capítulo 3. Y luego de la fe en Dios, fue el capítulo 4. Y hoy tocaría el de la doctrina de bautismo. Y esto es apasionante, me gusta este tema, porque hay que leer la Biblia correctamente. Porque dice la doctrina, una sola doctrina, singular, de bautismos, plural. Muy importante saber leer la escritura. No hay un solo bautismo, lo dice desde los fundamentos, son varios tipos de bautismo. ¿Me estoy explicando? O sea, muchos cristianos conocen un solo bautismo y no han desarrollado en su vida el entendimiento básico, porque tampoco esto es alimento sólido, esto es fundamento, de que hay varios tipos de bautismo y hay que conocerlos, cada uno de ellos, hay que experimentarlos, hay que vivirlos, de una u otra forma los vamos a vivir y hay que entonces conocerlos. Vamos a ir viendo un poquito lo que desarrollamos en el libro, la doctrina de bautismo. Repito, la doctrina es una sola doctrina de bautismos, son varios bautismos. Amén. Entonces yo quiero que me ayuden con algunos textos bíblicos para poner un fundamento. En Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 14. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 14. ¿Cómo dice? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Fuimos bautizados en qué? En un cuerpo. Otra vez, ¿fuimos bautizados en qué? En un cuerpo. Entonces existe el bautismo en el cuerpo. Ya vamos a explicar eso. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Hasta el verso 14. ¿Listo? Ok, ahora vamos a ver, si quiere vaya anotando allí en su casa, bautismo en un cuerpo. Primer bautismo en un cuerpo.
Vamos a ver ahora Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayan a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay por ahí una doctrina fastidiosita que llaman los solo Jesús. Ellos se afincan en que Pedro dice que a un grupo de judíos le dice deben bautizarse en el nombre de Jesús. Yo siempre le digo a la gente, es hasta estúpido y tonto, porque si diéramos por sentado que Pedro está diciendo eso por su propia cuenta, ¿qué importa más, lo que dijo Pedro o lo que dijo Jesús? ¿Quién manda más aquí? ¿Y cómo dijo Jesús que bautizáramos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Punto y se acabó. Ningún solo Jesús. Y si lees un poquitico más y desarrollas la doctrina, entiendes que Pedro le estaba hablando a hombres que creían en el Padre y que creían en el Espíritu Santo. ¿En quién era que no creían ellos? En Jesús. Ellos no creían que Jesús era el Mesías, pero en ese momento se arrepintieron, le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Y él dijo, deben de bautizarse en el nombre ¿de quién? De Jesús. No porque es solo Jesús, no, es porque ellos saben quién es el Padre, ellos saben quién es el Espíritu Santo, y a quien ahora tenían que recibir y bautizarse en su nombre era Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Y ahora veamos rapidito Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fíjese, dos bautismos diferentes. Está hablando Juan el Bautista, que bautizaba ¿en qué? En agua. Pero él dice, el que viene tras de mí los va a bautizar en Espíritu Santo, que sería el número 3, y luego ¿en qué? En fuego. Entonces ahí, sencillo, vimos 4 bautizos. Ahí en lo que han leído los hermanos, hemos visto bautismo en el cuerpo, bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo y bautismo en fuego. La doctrina de bautismo. La clase anterior fue sobre la fe. Y aprendimos sobre la importancia de la fe, la medida de la fe, cómo desatar la fe, los enemigos de la fe. Pero en el presente capítulo trataremos la doctrina de bautismos. Si leemos correctamente la palabra en Hebreos 11:2 dice la doctrina de bautismos, entre comillas. Nos podemos fijar en un detalle importante. La palabra bautismo está en plural y no en singular. Es decir, no hay un solo bautismo, sino varios. Muchísimas iglesias cristianas solo creen en uno o dos y no hemos penetrado en la profundidad de los diferentes tipos de bautismo. Cada uno de ellos deben ser estudiados, creídos, practicados y vividos. Tienen una tremenda importancia en las diferentes etapas del crecimiento de un creyente. Hablaremos de los 4 tipos de bautismo como lo son. Número 1, el bautismo en el cuerpo, que leímos ahora en 1 Corintios capítulo 12, verso 12 al 14, ¿verdad? Este es el bautismo, y esto es muy importante, ¿no? Porque entonces los hermanos que predican sobre la iglesia bautista dicen, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Y entonces algunas personas piensan y dicen que si una persona no se bautiza, por ejemplo en agua, entonces no es salvo. Y siempre le decimos a la gente, ¿y cómo hacemos con el ladrón de la cruz? Porque el ladrón de la cruz nunca se bautizó. Y Jesús le dijo, a ti te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El bautismo en agua es sumamente importante,
Pero hay una cosa que aprendimos en la clase de doctrina con mi pastor Antonio González en catecúmeno, que el bautismo en agua no imparte gracia salvadora. O sea, el bautismo en agua no salva. Al contrario, me bautizo en agua porque ya soy salvo. ¿Me explico? Me bautizo en agua porque ya soy salvo. Cuando yo me bautizo en agua, decíamos en mi iglesia, muero para el mundo ¿y qué? Y vivo para Cristo. No es para ser salvo que yo me bautizo en agua. Me bautizo porque ya soy salvo. Y antes del bautizo en agua, yo he practicado, escúcheme, el bautismo en el cuerpo de Cristo. Que ese sí es el bautismo que imparte gracia salvadora. Fíjese usted, vamos a volver a leer otra vez un poquito más detenidamente Primera de Corintios capítulo 12, verso 12. Primera de Corintios capítulo 12, verso 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a vivir de un mismo espíritu. Fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuándo nos bautizamos en el cuerpo? Ya lo vamos a ir desarrollando. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Una vez que una persona en cualquier parte del universo, de este mundo, repite la oración de fe y confiesa con su boca que Jesucristo es su Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, la palabra dice, es salvo. Todo el que invocare su nombre será que salvo. En ese momento, esa persona es bautizada en el cuerpo místico de Jesús. Forma parte del cuerpo de Cristo en el mundo, que está repartido en el mundo entero. Ese es el bautismo, el primero, cuando confesamos a Cristo como Salvador, que imparte gracia salvadora. Los demás bautizos no imparten gracia salvadora, más bien se hacen porque ya somos salvos. Pero el primero y más importante de los bautismos para cuestión de la salvación es el bautismo en el cuerpo. Repito, cada vez que en las células la gente hace confesión de fe, ¿qué hizo esa persona? Se bautizó en el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Ya está sumergida en el cuerpo de Cristo. Es el bautismo para salvación. El bautismo en el cuerpo es el bautismo para salvación. Es el más importante de todos. Ese sí lo tenía el ladrón ¿de qué? De la cruz. Él dijo, acuérdate de mí cuando vengas, ¿dónde? En tu reino. Creyó que había un reino y que Jesús era el rey de ese reino. Aleluya. Y Jesús le dijo, a ti te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, una iglesia donde todos los días se entregan personas, o en los jueves en las células se entregan personas, esencialmente, ¿qué está haciendo? Bautizando a la gente que en el cuerpo de Cristo. En el mundo entero, imagínense, todos los días se entrega gente a Cristo. Todo el que se entrega a Cristo en el mundo entero y hace confesión de fe es bautizado en el cuerpo de Cristo. Es decir, forma parte ahora del cuerpo de Cristo. Decíamos ayer en Efesios, hablando de la iglesia, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es la iglesia? Su cuerpo. Levante la mano y diga su cuerpo. Segundo bautismo, bautismo en agua, ¿verdad? Ese bautismo en agua es un acto de profesión pública de nuestra fe. Es una orden, es un acto de justicia y es un acto de obediencia. Eso lo podemos ver, creo que en el capítulo 5 del libro Firme, Constante y Creciendo. El cristiano y el bautismo. El bautismo es una orden que dio nuestro Señor Jesucristo. Es un acto de justicia. Jesús le dijo a Juan, bautízame porque conviene que así cumplamos toda justicia. Y es un acto de obediencia que Jesús mismo obedeció ese acto de justicia y además le dijo a sus discípulos, vayan por el mundo haciendo discípulos, ¿cómo? Bautizándolos. Entonces una persona que se bautiza lo que da es testimonio público de su fe. Y si confiesa públicamente al Señor, el Señor dice, si me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos y delante de los ángeles del cielo. Pero si no me confiesa delante de los hombres, yo tampoco le confesaré delante de mi Padre y delante de los ángeles que están en el cielo. ¿Me estoy explicando?
esa persona que se bautiza ya ha recibido a Cristo como su Salvador. Y cuando se bautiza en agua, ahora ya está bautizado en el cuerpo. Cuando se bautiza en agua, lo que está dando un testimonio público de su fe. Se abre el cielo para él, desciende el Espíritu Santo sobre su vida y el Padre dice: ese es mi Hijo amado. ¿Me estoy explicando? Pero el ladrón de la cruz no pudo jamás bautizarse en agua, pero sí se bautizó ¿en qué? En el cuerpo. Tercer bautismo es el bautismo en el Espíritu Santo. Ese es el bautismo para recibir poder de lo alto. Aleluya. Señor Jesús le dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. ¿Para qué es ese poder que viene? No para presumir de él, no para echarnos de que tenemos el poder. Simplemente ese poder es para ser testigo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis ¿qué? Testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y un cuarto bautismo que vamos a hablar hoy, y es un bautismo del que casi nadie habla y que nadie le pide a Dios, ¿verdad? Es el bautismo en fuego. El bautismo en fuego es para ser limpiados, para ser purificados y para ser santificados. No conozco a ninguna persona que haya dicho: bautízame en fuego, porque esto es serio. Estas son palabras mayores y este es un bautismo muchas veces involuntario, que lo vivimos nosotros cuando pasamos por las aguas o cuando pasamos por el fuego. Somos bautizados en fuego y en ese fuego somos limpiados y somos purificados y somos santificados. Amén. Vamos a ver la gran controversia de Hechos de los Apóstoles. La gran controversia que hubo en Hechos de los Apóstoles. Dice, en el libro de Hechos de los Apóstoles podemos ver a cada uno de estos bautismos en diferentes etapas. Eran creídos y practicados por los apóstoles y por los discípulos del Señor. Quiero que vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24. Voy a leerlo yo mismo. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Oiga bien, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Escúcheme. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Impresionante. Ya Cristo había muerto, ya Cristo había resucitado, ya Juan estaba ya en el cielo, ya se habían dado todas aquellas cosas, pero Apolos no lo conocía y solo conocía hasta el bautismo ¿de quién? De Juan, que me lo imagino predicando. Hay un hombre que predica en las aguas del Jordán, arrepentido y elocuente, pero tenía un conocimiento limitado. Priscila y Aquila, ¿verdad? Que son personas que son seguidoras de Pablo, que ayudan a Pablo en la obra, que ya han avanzado, conocen el bautismo en agua de Jesús, conocen el bautismo en Espíritu Santo, han vivido el bautismo en fuego. Dicen: ven acá, pajarito, para exponerte más exactamente las Escrituras. Eso nos dice que cuando veamos a alguna persona que predica y le falta conocimiento, no lo juzguemos, más bien animémoslo, porque por lo menos tiene el valor, la osadía y la valentía de predicar, ¿verdad? Hay gente que sabe mucho pero no le predica a nadie. Este hombre sabía limitadamente, pero era elocuente.
Y lo que hicieron estos hombres fue agarrarlo aparte y exponerles más exactamente las escrituras para que continuara predicando la palabra de Dios. Todos debemos someternos a ese aprendizaje. Siempre en el evangelio hay alguien que está más avanzado que nosotros. Siempre en el evangelio, ¿sabe quién es la persona que va a fracasar en el evangelio? La persona que llega a creer que ya lo conoce todo. Esa está anotada en la lista de los fracasados. Pero las personas que van a triunfar en el evangelio son las personas humildes, que tienen un corazón enseñable, que tenemos un corazón enseñable y que siempre entendemos que hay gente que nos puede ayudar, que nos puede enseñar y que nos puede complementar. Amén. Entonces, en Hechos de los Apóstoles 18, 24 al 28, había un varón llamado Apolos que era elocuente y poderoso en las Escrituras, pero conocía solamente el bautismo de Juan, por lo cual lo tomaron dos hermanos llamados Priscila y Aquila para exponerle más exactamente el camino de Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 1 al 6, Pablo consigue a ciertos discípulos de Éfeso y les pregunta, oiga lo que les pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces le dijo: ¿en qué fuiste bautizado? ¿Y qué le dijeron ellos? En el bautismo de Juan. Luego de enseñarle, les impuso las manos sobre ellos y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Imaginemos por un momento cómo corría el evangelio en ese tiempo. No teníamos internet, ni WhatsApp, ni todo lo que hoy tenemos, que en un segundo me leen en Alemania. Uno escribe aquí y si el hermano está en línea en Alemania, me lee al minuto, al segundo. Impresionante lo que hemos avanzado en la tecnología. Pero imagínense, allá iban de ciudad en ciudad y entonces salía una noticia, ¿verdad? Y eso iba corriendo, se predicaba. Y ya aquí habían pasado una serie de acontecimientos, ya eso había avanzado, pero aquí todavía se estaba predicando lo primero que se predicó. Hasta que llegaba la noche. ¿Qué pasó? Ustedes no han recibido el Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿Qué hizo Pablo? Les enseñó, les impuso las manos y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Algo importante es ver que los apóstoles nunca promovieron dejar la práctica de ninguno de los bautismos. Esto es muy, pero muy importante, hermano. Esto es muy importante porque algunas personas que se creen más sabios que los demás y que tienen la revelación más grande que todos los demás, dicen que ya el bautismo es algo que ya no hay que practicarlo. Cuando Pablo dijo, por ejemplo, que el bautismo no había que practicarlo. Si Pablo bautizó gente, nunca ellos promovieron, ya como estamos en el bautismo en Espíritu Santo, ya que él no importa. No, ellos nunca hicieron eso. Todos los bautismos tienen su importancia y todos tienen que ser practicados. Por eso digo, algo importante es ver que los apóstoles nunca promovieron dejar la práctica de ninguno de los bautismos. De hecho, todos, incluyendo a Pablo, no solo en el cuerpo, sino que fueron bautizados en agua y fueron bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Todos. Recordemos a Pablo, bautizado en el cuerpo, allá camino a Damasco. ¿Quién eres, Señor? Ahí conoció al Señor en su encuentro de 3 días. Se levanta. ¿Qué le dice a Ananías? Le ora. Cuando le ora, lo bautiza en agua. Inmediatamente fue lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y cuándo fue bautizado en fuego? Bueno, en todas las pruebas que tuvo. Todo ese eran bautismos de fuego. Además, reconocieron las diferentes clases de bautismo, todos los apóstoles, y bautizaron en el cuerpo al llevar a la gente a los pies de Cristo, al bautizar a la gente en agua, al imponer las manos y bautizar en Espíritu Santo y hablar del bautismo en fuego. Veamos, por ejemplo, en Pedro, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 1-48. Es muy largo, pero ahí está el relato de Pedro y Cornelio. Y usted va a recordar algo impresionante que pasó allí, ¿no? Cuando Pedro está hablando la palabra, de pronto cayó el Espíritu Santo y todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. Impresionante. Inmediatamente Pedro queda loco
porque estaban hablando en lengua todos. Y entonces Pedro dice, ¿qué impide que sean bautizados en qué? En agua. Porque si una persona dice, bueno, primero es el bautismo en cuerpo, después el bautismo en agua, después el bautismo en Espíritu Santo. No, pero aquí el orden de los factores no altera el producto. Me estoy explicando. Ya estaban todos, Cornelio ya estaba convicto de que había que oír el evangelio. Pedro viene a traerle las buenas nuevas, les habla de Cristo, oyen el evangelio, son bautizados en cuerpo, inmediatamente son bautizados en Espíritu Santo, inmediatamente son bautizados en agua. Eso lo vamos a ver en el relato de Hechos de los Apóstoles 10, del verso 1 al 48. Bautismo en el cuerpo, bautismo en agua y bautismo en Espíritu Santo. Y veamos a Pablo, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 18. Allí fue Pablo bautizado en agua. En Primera de Corintios 1:14, Pablo bautizó en agua. Vamos a verlo. Vamos a leer el capítulo 9 de Hechos, verso 18, por favor. Capítulo 9, verso 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Fue bautizado en agua. Amén. En agua. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 14. Dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. ¿Qué le parece? O sea, Pablo se bautizó en agua y además él dice que él bautizó ¿a quién? A Crispo y a Gayo. O sea que Pablo no promovió que se dejara de ¿qué? De bautizar en agua. Pero además también bautizó en el Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles capítulo 19, Hechos de los Apóstoles capítulo 19, en el versículo 1 al 6 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. ¿Qué les parece? Ahí vemos a Pablo y bautizando en agua y bautizando en Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Dice aquí, con respecto al bautismo, la mayoría de los cristianos solo creen y practican el bautismo en agua. De hecho, los que venimos del tema católico, casi todos nosotros sin preguntarnos, nos bautizaron, ¿verdad? Chiquitico, éramos bebecitos, algunos. Dice, y he escuchado a la gente decir que si una persona no se bautiza en agua, no va al cielo y no es salva. Siempre yo les pregunto, ¿y quién bautizó en agua al ladrón de la cruz? En Lucas capítulo 23, verso 43, Jesús le promete, hoy mismo estará con él en el paraíso. Es decir, que ese ladrón de la cruz solo se bautizó en el cuerpo, que es el que imparte gracia salvadora, pero no se bautizó en agua. Fue salvo, está en el cielo. Podemos deducir claramente que dicho ladrón reconoció sus pecados y aceptó a Cristo como su Salvador, por lo cual es nuestro hermano en Cristo y hoy está en el cielo. Quiero decir que fue bautizado en el cuerpo, que es el bautismo que trae salvación. Amén. Aleluya. A continuación desglosaremos cada uno de los bautizos. Vamos a ver, o de los bautismos. El número 1, el bautismo en el cuerpo. El concepto es este: es el bautismo que se lleva a cabo cuando una persona recibe a Jesús como su Salvador personal. Amén. Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Se bautizado en el cuerpo. Juan capítulo 1 verso 12 dice: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A través de una confesión de Jesús como nuestro Salvador, recibimos el regalo de la vida eterna. Somos hijos de Dios, miembros de la familia de Dios en todo el mundo, hermanos entre nosotros, miembros de la Iglesia Universal de Jesucristo, bautizados en el cuerpo de Cristo. Por eso repetimos, 1 Corintios 12, 12 al 14 dice: porque por un solo espíritu fuimos bautizados en el cuerpo. En Efesios capítulo 4, verso 4 al 5 dice, cito: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Podemos llegar al cielo sin los otros bautismos, pero sin el bautismo del cuerpo, no. Cuando nacemos de nuevo, a través de la confesión de nuestros pecados y de recibir a Cristo como nuestro Salvador, tiene lugar el bautismo en el cuerpo. Amén. Yo recuerdo una experiencia que nosotros vivimos cuando viajamos a Guatemala, y fue la experiencia de poder conocer en el aeropuerto al pastor Gustavo. Y luego allá en el aeropuerto a él lo están recibiendo la gente de su iglesia, y él dijo que siguiéramos con él a su casa. Y yo no me sentí para nada extraño. Me pareció que llegué a Barquisimeto, que la gente de mi iglesia me estaba esperando. Yo decía, Dios mío, ahí fue cuando yo tuve conciencia de lo que es ser parte del cuerpo místico de Cristo en el mundo entero. Me sentía tan en confianza con ellos, en familia. Los coros que cantamos eran los coros que yo me sabía. Yo digo, si ellos dudaban que yo era evangélico, dijeron, no, este es pentecostal hueso colorado, porque todas las canciones me las sabía. Éramos guardia vieja todos. Y nos gozamos y comimos, y bueno, y esa gente nos atendió. Y esos 15 días los pasamos con ellos allá. Al siguiente día ellos llegaron al hotel, nos llevaron la llave de su carro, nos dijeron, mi carro es tu carro, yo le manejaré, yo seré su chofer, queremos servirle estas 2 semanas. Y los líderes de la iglesia de él, prediqué en su iglesia. Yo no iba para Guatemala a predicar, prediqué 2 veces. Entonces impresionante, yo decía, Dios mío. Entonces me hizo pensar en algo, que así mismo yo tengo hermanos en China, que así mismo tengo hermanos en Estados Unidos, que así mismo tengo hermanos en Alemania, que así mismo tengo hermanos en Australia. Una de las cosas que siempre he pensado en estos nuestros hermanos migrantes, que quienes deben ser un soporte para los migrantes, ojalá que esté siendo así, son los cristianos, ¿verdad? Parece que no ha sido así. Parece que las experiencias no han sido muy buenas. Digo, pero no serán verdaderos cristianos, porque el cristiano, cuando somos cristianos, somos ya bautizados en un cuerpo y somos miembros de una familia. Y antes de que peruano, venezolano, americano, somos ciudadanos de la patria celestial, del cielo. Y todos los demás, peruanos, ecuatorianos, venezolanos, somos embajadores del reino de los cielos. O sea, nuestra verdadera ciudadanía, dice la palabra, está en los cielos. Para nosotros debe ser mucho más cómodo, y mucho como lo fue en caso de Guatemala, como lo fue en Colombia para nosotros. Nosotros no hemos salido mucho, pero las pocas veces que hemos salido hemos sentido ese aprecio, ese apego, ese trato tan bonito de los hermanos, que nos hace sentir que somos parte de algo más grande. Imagínate que esto viniera a la conciencia de todos los cristianos en todas partes, ¿no? Yo me pregunto, por ejemplo, ahorita mismo, ¿qué hay en la mente y en los corazones? Y estamos orando todos los miércoles a las 9 de la noche, un grupo de personas de varias partes del mundo por Ucrania. Nos reunimos en Zoom y oramos por Ucrania y por Rusia. Y yo siempre oro por la iglesia de Rusia y la iglesia de Ucrania, porque yo digo, ¿qué deben pensar los cristianos de Ucrania y los cristianos de Rusia? No sé, pero ¿qué deben pensar ellos? Ante que rusos y ante que ucranianos, ellos son hermanos en Cristo. No sé si yo me estoy explicando. Son ciudadanos. Ellos pudieran hacer la diferencia. Ellos pudieran marcar un ritmo nuevo en esa guerra. Porque puede haber una guerra
pero los cristianos somos hermanos. Tenemos el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Y somos parte del cuerpo místico de Cristo. Algo que leemos en Apocalipsis cuando nos vamos con el Señor. Dice, y vi de todas las tribus y lenguas y pueblos y naciones. Y allá arriba en el cielo, todos de todas las naciones. Y ya no vamos a tener más ciudadanía de aquí, sino la ciudadanía de allá. Amén. Bautismo en el cuerpo, qué lindo. Oremos para que cada día más y más y más y más y más personas de este mundo sean bautizadas en el cuerpo de Cristo. Segundo bautismo, el bautismo en agua, que es el que conoce la mayoría. Como lo vimos en el libro Firme, Constante y Creciendo, en el capítulo 5, el bautismo en agua es una orden que dio ¿quién? El comandante en jefe, Jesús. Vaya y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, número 2, es un acto de obediencia. La palabra que usa Jesús cuando dice bautízame porque conviene que cumplamos toda justicia es la palabra griega dikausune, que quiere decir todo aquello que ha sido señalado por Dios para que el hombre lo ejecute. Y Jesús usa esa palabra, es decir, el bautismo está señalado para que el hombre lo ejecute. Y como Dios hecho hombre, yo debo de obedecerlo, porque ejemplo les he dado en todo, para que como yo hice, vosotros también hagáis. Si Jesús se bautizó, ¿quién eres tú, Chucho, Pedro, Juan, para no bautizarte? Jesús no tenía pecado y se bautizó porque nos dio ejemplo. A Jesús le agrada que nos bauticemos. Damos testimonio público de nuestra fe. Aleluya. No nos bautizamos para ser salvos. Nos bautizamos porque ya somos salvos. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Nos bautizamos porque ya somos salvos. Pero es un acto de obediencia y es un acto de justicia. Es justo obedecer al Señor. Es un acto de profesión pública de nuestra fe, que simboliza muerte para el mundo y resurrección a vida eterna. Ya sabemos que Jesús se bautizó y ordenó que nos bautizáramos. ¿De acuerdo? Jesús se bautizó y ordenó que nos bautizara. En nuestra iglesia cantamos una preciosa canción en el momento del bautismo. Bajamos a las aguas y una vieja canción que tiene mucha historia evangélica, que dice: salvo soy, en las aguas del bautismo, hoy confieso yo mi fe. Salvo soy, mi deseo es consagrarme al Señor que me salvó. Y ahí caía el fuego. Los bautismos en mi iglesia eran un acontecimiento, hermano. Muchas personas, cuando se bautizaban en mi iglesia, en el bautismo en agua, costaba para sacarlo del agua, porque en el agua los bautizaba el Espíritu Santo. Yo me bauticé con Eva y con Verónica. Y cuando nos bautizamos, la agarró el Espíritu Santo y se le metieron para todo el mundo. Y eso era un gozo, hermano, el gozo que nosotros sentíamos cuando esas dos personas que se bautizaron conmigo son hijas mías espirituales. Yo las llevé a la iglesia. Pero fíjate, nos bautizamos juntos. Y nos bautizamos los tres, fuimos los tres últimos que entramos a la piscina. Y en ese momento que nos bajaron a las aguas y nos subieron, cuando yo volteé así, esas mujeres estaban ahí, se las sacaron por encima. Y eso era un gozo muy grande. Yo me controlé bastante. Bueno, porque a mí me bautizó el Espíritu Santo a posterior, en unas ministraciones, pero maravilloso. Cada experiencia, cada bautismo es una experiencia única, inolvidable y maravillosa. Vamos a dar un aplauso al Señor, aleluya. Número 3, bautismo en el Espíritu Santo, experiencia inolvidable para el que la ha vivido. Es el acto por medio del cual el Señor nos dota o nos llena de poder. ¿De qué nos llena el Señor? De poder para ser sus testigos en la tierra. Recordemos, Jesús lo prometió en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Cito: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fin de la cita. Este poder tiene propósitos específicos y es ser testigos de Cristo
en la tierra. Y en Lucas capítulo 24, verso 49, Jesús les ordenó, cito, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Fíjate que esto es muy diferente a lo dicho por Juan en el capítulo 20, verso 22, que dijo, y habiendo dicho esto sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Esto representó una primera impartición. Es aquella que tiene todo cristiano que recibe y acepta a Cristo como su Salvador. Esa persona se salva. Es salva si muere, perdón. Si muere va al cielo y el Espíritu Santo vive y mora dentro de él. Ya Juan el Bautista había dicho en Mateo capítulo 3, verso 11, yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Escúcheme, yo quiero hacer una reflexión sobre esto, porque si usted ve la historia de la iglesia comienza con todo esto en Pentecostés, bautismo de Espíritu Santo. Ese es el poder de Dios. Todo cambia. Fueron testigos en Jerusalén, llenaron a Jerusalén de la doctrina. Cuando vino la persecución huyeron a Samaria, después huyeron a Judea, y en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles dice un señor por allá, allí vienen los que trastornan el mundo entero. Entonces Jerusalén, Judea, Samaria y lo último en la tierra. ¿Cómo ellos pudieron lograr eso sin los medios de transporte que hoy tenemos, sin los medios de difusión que hoy tenemos, tan llenos de poder de Dios? El Espíritu Santo. Los primeros 300 años de la iglesia fueron impresionantes. Es lo que conocemos como la gloria primera. Fueron los años de gloria de los padres de la iglesia. Llevaron el evangelio hasta los confines de la tierra. Muchos los martirizaron, muchos murieron, muchos pagaron con su vida su devoción por Cristo. Muchos pagaron el hecho de ver a su familia toda martirizada por seguir a Cristo. Era la iglesia perseguida. Había un rumor en ese tiempo que decían matadnos, matadnos, que mientras cae nuestra sangre a la tierra, riega la tierra y nacen nuevos cristianos. Porque era una realidad, mientras más los mataban, más cristianos habían. Muchos de la gente que fueron verdugos de ellos, luego se convirtieron al Señor. Era impresionante. Tanto que en el año 312, ya los emperadores que han venido sucediéndose uno tras otro, están obstinados de matar cristianos. Tienen un mal testimonio en el mundo por lo que han hecho con los cristianos, un genocidio. Y hay una lucha entre dos emperadores y uno de los emperadores ve una señal que dice in hoc signe vince. Eso es lo que él manifiesta. Y él la interpretó, era una señal con una cruz. Y él interpretó que por esa señal vencería. Él dijo, si gano en esta batalla contra el otro emperador y me corono como el único emperador del Imperio Romano, me haré cristiano y Roma toda será cristiana. Y eso lo interpretó la iglesia como un triunfo, porque los emperadores, hasta ese hombre, lo que hacían era mandar a matar a todos los hombres, y sobre todo los emperadores que eran romanos. Cuando vemos que Pedro fue a Roma, ¿fue a qué? A morir a Roma. Pablo fue a Roma, ¿a qué? A morir a Roma. Ellos murieron en Roma. Ahora hay un fenómeno que un emperador ya no está matando apóstoles y padres de la iglesia, sino que dice que se convierte. Y entonces, por decreto, él decreta que el imperio pagano, politeísta, ahora es cristiano. Y eso que la gente interpretó en ese tiempo como un triunfo de la iglesia no fue sino el más grande desastre que le ocurrió a la iglesia. Fue la forma de Satanás infiltrar la iglesia. Fue la forma de Satanás decir, como yo no puedo contra ellos, me les voy a unir. Y Satanás infiltra a la iglesia, y la iglesia que era perseguida, que era humilde, ahora es una iglesia imperial, poderosa. ¿Ve? Si el imperio romano de entonces era el imperio del mundo conocido, era el imperio universal, entonces la religión que saliera de ese seno era una religión que universal.
Y lo que hicieron fue, escúcheme, un terrible desastre, lo que se llama un sincretismo religioso. Empezaron a agarrar elementos del paganismo de todos los pueblos, ciudades y naciones y los fueron unificando con el cristianismo. Entonces el cristianismo vino a ser como que una añadidura más. Había muchos dioses y entonces el Cristo era otro Dios más. Y después fueron volviendo dioses a todos los cristianos, a Pablo, a Pedro, a la mamá de Cristo. ¿Me estoy explicando? De ahí donde nace lo que conocemos como ¿qué? Catolicismo. Ese es el origen del catolicismo. Mucha gente no sabe lo que significa la palabra católica. Dice, yo soy católica. Dice, ¿qué significa católica? Y la gente no sabe. Y la palabra católica significa universal. Porque el imperio era universal y la religión era universal. Y la iglesia, unida al Estado corrupto y corruptor, empezó a corromperse. Año tras año la iglesia se corrompe más y más y más y más y más. De manera que cuando llega ya por el año 1000, ya la iglesia está totalmente deformada. La iglesia está corrupta. Y desde el año 1100 empezaron a surgir dentro. Yo digo esto porque la iglesia siempre ha sido una sola. No hay dos iglesias, no hay tres iglesias. La iglesia es una. La primera es iglesia que luego se deformó, pero es la iglesia. Y del seno, ¿de dónde salieron todos los reformadores? Todos salieron del seno de la iglesia católica, que es la iglesia que hay. Porque no van a salir de otra, porque ¿cuántas iglesias hay? Hay una sola iglesia. Y por allá por el 1100 se levantaron hombres a tratar de decir que la iglesia estaba corrupta y a tratar de reformar la iglesia, ¿verdad? Y los mataban. Cada uno que se levantaba los mataba la misma iglesia católica. Los quemaban en la hoguera, los sacrificaban. Todo el que proponía una reforma lo sacrificaban. Por el 1200 se levantó un movimiento. Por el 1300 se levantó otro movimiento. Por allá por 1415 se levantó en Bohemia Juan Hus, un hombre que hizo cosas maravillosas. Trajo avances al evangelio tremendo. Empezó a traducir la Biblia en el idioma del pueblo. Escúcheme, Juan Hus es precursor de los videobin. Porque en las iglesias donde él era sacerdote, mandaba a escribir los coros, los himnos. La gente, y existe, esa iglesia existe. Yo estuve viendo un documental sobre la reforma y Harold Caballero estuvo en esa iglesia y están los himnos allí. De manera que la gente que estaba en la iglesia cantaba los himnos. Eran los videobin, pero hace 600 años. Porque él ponía para que la gente cantara los himnos. Porque la gente cantaba en latín y ponía los himnos allí en el idioma del pueblo. Y le empezó a hablar la Biblia en el idioma del pueblo. Y a él la iglesia católica lo sentenció a la hoguera. Lo sentenció a la hoguera. Pero el hombre pudo hacer algunas reformas importantes. Y cuando a él lo sentencian a la hoguera, y antes de que lo quemaran, él profetizó y dijo: hoy queman al ganso, porque la palabra Hus significa ganso. Él dijo: hoy queman al ganso en la hoguera, pero en 100 años se levantará un cisne que nadie podrá callar. Y justamente 100 años después que quemaron a Hus, se levanta Martín Lutero. ¿También de dónde? Del seno de la iglesia católica, repito, que es la única iglesia que había, la iglesia. No hay dos iglesias. Nunca Martín Lutero propuso la división de la iglesia. Nunca propuso un cisma, nunca propuso la separación, porque Martín Lutero, Juan Hus y todos los hombres de Dios creen que hay una sola iglesia. Lo que ellos proponían era la reforma de la iglesia, es decir, que la iglesia se revisara. En muchos aspectos, Francisco de Asís también fue un reformador. También fue un hombre que pudo denunciar la corrupción del papado. Y muchos hombres del seno de la iglesia católica, solo que a Francisco de Asís lo domesticaron, pero a Martín Lutero no pudieron domesticarlo, porque Martín Lutero tenía una claridad tremenda, porque se le había revelado la palabra. Y Martín Lutero se convierte en el campeón de la reforma y después se levantan otros reformadores. Y después la reforma se hizo un movimiento triunfante en toda Europa. Movimiento vencedor. Los príncipes se fueron juntando, se empiezan a levantar grandes reformadores en Suiza, en Inglaterra. La reforma lo llena todo, una cosa extraordinaria, maravillosa. Pero la reforma, y siempre me gusta decirlo, reformó algunos aspectos, pero no lo reformó todo. No era fácil, no era sencillo. Estaban conociendo verdades que se fueron revelando.
Por ejemplo, Martín Lutero se casó y empezaron entonces los pastores a casarse porque vieron que en la palabra de Dios dice: el que anhela obispado, buena obra que desea, pero es necesario que el marido sea, el obispo sea marido de una ¿qué? De una sola mujer. Entonces entienden que eso no está prohibido por la palabra, que eso más bien lo deformaron, pero que lo bíblico es que los hombres de Dios se casen y tengan sus esposas, y que las mujeres de Dios se casen. La monja estaba contenta. Ellas las monjas se venían a los monasterios a buscar curitas, ellas le llegaban bandas de monjas y decían: ¿cuál va a ser el tuyo? ¿Cuál va a ser el tuyo? Estaban contentas las monjas. Y Martín Lutero se casa con una monja, una de las que le llega allá, y se casa y son felices, tienen sus hijos, porque eso lo determinó el Señor. Entonces el celibato sacerdotal es una imposición inaceptable en la iglesia de Cristo. Nunca Cristo. ¿Acaso que dicen que el primer papa fue Pedro? Dicen ellos mismos. Bueno, ¿y a quién sanó Cristo? A la suegra de Pedro. Sé que Pedro tenía esposa. ¿Cómo después le quitan la esposa a la gente? El mismo Pablo decía como apóstol: no tenemos Bernabé y yo derecho a traer una mujer por esposa, como también los otros apóstoles. Todos los apóstoles tenían esposa. Entonces todo eso fue una deformación que fue sufriendo la iglesia a través de los años, y ellos empiezan a reformar muchos aspectos, y la iglesia entra en un mover, y nadie puede decir que eso no fue un avivamiento, porque lo fue, y pasaron los 100 años, 200 años, pero todavía no había llegado el momento del Espíritu Santo. No es hasta 1906, cuando en la calle Azusa Street en los Estados Unidos, y por otro lado en Gales, allá, unos hombres de las iglesias reformadas descubren que está el Espíritu Santo allí, y empiezan a clamar: y Señor, bautízanos con el Espíritu Santo. Y empiezan esa gente a clamar, y hermano, y bajó el Espíritu Santo, y en verdad fue glorioso. Empezaron a hablar en otras lenguas, y se convirtió en el avivamiento de la calle Azusa, que lo llenó todo. De ahí salieron lo que se conocen como las iglesias o los movimientos pentecostales. Ya eso tiene más de 100 años andando, andando. Todavía no se ha reformado hasta ese tiempo los apóstoles ni los profetas. Solamente existía la iglesia pastoral, se creían los maestros y los evangelistas, pero no se creían los profetas ni los apóstoles. Eso es de hace 30 años para acá, los apóstoles, los profetas. Y aquí en Venezuela hace 10 años, 15 años para acá, porque eso viene andando, porque todavía no se ha restaurado todas las cosas. Cristo está retenido en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Todas las cosas se van a restaurar, la iglesia se va a reformar completamente, y la gloria postrera de la iglesia será mayor que la primera. Pero lo más interesante de todo esto es que todos esos movimientos poderosos, la iglesia que más creció y es la que tiene menos tiempo es la iglesia pentecostal, y eso es reconocido en todos los datos. La que le trajo ese crecimiento al evangelio en el mundo entero fue la iglesia pentecostal. ¿Por qué? Porque es la que cree en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, es un bautismo de poder para ser ¿qué? Testigos. Por eso es que los pentecostales predicamos. Somos testigos del poder de Dios. Tenemos fuego para predicar, ¿ves? Entonces nunca reneguemos y entendamos la progresión de la historia. Cierto que hay movimientos pentecostales que han cometido exceso. En todo movimiento siempre va a haber movimientos que cometen exceso. Para eso es que estamos estudiando los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, para que nadie en este movimiento cometa exceso, porque nosotros, la palabra nos dice muy claramente: hágase todo para edificación, y hágase todo decentemente y con orden. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Entonces dice: el bautismo del Espíritu Santo es un bautismo de poder para ser testigo con denuedo en toda la tierra. Vino por primera vez en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 1 al 3. Luego lo vemos muchas veces en el libro de Hechos de los Apóstoles, mientras las personas oían la palabra de Dios antes de ser bautizados, después de ser bautizados. El orden de los factores no altera el producto. La palabra para poder es la palabra griega dunamis. La palabra poder es la palabra griega dunamis, de donde proviene la palabra dinamita. ¿Qué es el poder? Diga dinamita. Aleluya. Dice que significa la habilidad y la capacidad para llevar a cabo cualquier cosa. Esta experiencia ocurre, por supuesto, después de la experiencia del nuevo nacimiento.
Esto es lo que explica cómo creyentes llenos de temor y dubitativos fueron dotados de osadía, de valor, de denuedo y lograron cosas asombrosas que jamás hubiesen podido lograr como simples creyentes. Eso es lo que explica también cómo hay ciertos cultos cristianos, como los hermanos bautistas, que niegan el bautismo en Espíritu Santo, y en sus congregaciones se nota frialdad espiritual y carencia de compromiso de la gente con la gran comisión. De hecho, muchas de estas iglesias, hermanos, y de estas iglesias reformadas están en peligro de extinción en el mundo. Están en peligro de desaparecer. Hay grandes edificaciones que se hicieron en la Reforma Protestante que ya dejaron de ser usadas en Europa. ¿Ves? Porque hay muchas de estas iglesias donde no había este poder, ya están en peligro de extinción. Dice, aquellas iglesias que creen y practican la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo siempre serán más efectivas en la evangelización del mundo. Por supuesto, porque el Espíritu Santo viene para propósitos específicos. Recibiréis poder y me serán testigos. Serán más fogosas, serán más alegres, serán más fuertes y serán más eficaces. Dale un aplauso al Señor, aleluya. La mayoría de las veces que una persona era llena del Espíritu Santo, dichas personas comenzaron a hablar en otras lenguas y también a profetizar. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4, vamos a ver qué dice. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Listo. Según el Espíritu les daba que hablasen. Inmediatamente fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 44, capítulo 10, verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahí está Pedro hablando y ¡pum! Y cae el Espíritu Santo sobre la gente, ¿ves? Hechos 19:6 dice, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Son tres experiencias diferentes de llenura del Espíritu Santo, donde la gente hablaba en lengua y profetizaba. Por eso, escúcheme, habían experiencias diversas. Por eso, yo en lo particular no creo que la única experiencia que muestra una evidencia del bautismo del Espíritu Santo sea el hablar en lengua. Usted sabe que una discusión que se da en las vigilias, que se da en las conversas, en los cafés de chisme. ¿Cuál es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo? La gente hablar en lengua, hablar en lengua. Yo creo que hubo más de una experiencia, no solo el hablar en lengua. Profetizar fue otra experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Escúcheme, ese poder y ese fuego para predicar fue otra experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, en Corintios capítulo 12, verso 8 al 10, se nos hablan allí de 9 dones del Espíritu. 9. Se nos menciona por lo menos 9 dones del Espíritu. Vamos a mencionarlo. Número 1, el don de la palabra de sabiduría. Número 2, el don de la palabra de ciencia. Número 3, el don de fe. Número 4, los dones de sanidades. Número 5, los dones de hacer milagros. Número 6, los dones de profecía. Número 7, los dones de discernimiento de espíritu. Número 8, los dones de diversos géneros de lenguas. O sea que el hablar en lengua es uno de 9 dones. ¿Aló? Y número 9, la interpretación de lenguas. Entonces vemos claramente que diversos géneros de lengua es uno de 9 dones. La evidencia concreta de que una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo es que su vida cambió y siente denuedo por la gran comisión y no teme ser usado por Dios en cualquier parte, de cualquier manera, con cualquiera de los dones dados por Dios, dice Hechos 12:7, para provecho. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya, aleluya. A veces el don que se va a manifestar es el don de ciencia.
se manifiesta. Y una persona que se le manifiesta el don de ciencia y ni cuenta se da. Y la gente dice, ¿quién le contó eso al pastor? Nadie se lo contó. El don de ciencia operando. El don de interpretación de lengua, el don de palabra de sabiduría, el don de sanidades. No podemos privilegiar un solo don. Óigame, ¿cuál es el propósito por el cual debemos recibir el Espíritu Santo? Número 1, nos imparte de nuevo para testificar. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 30 al 31, vamos a verlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 30 al 31, dice: mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con esta experiencia? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No hablaban en lengua, ¿qué hablaban? La palabra de Dios. ¿Me explico? O sea, una evidencia de esa persona tiene el Espíritu Santo es porque habla con denuedo, ¿qué cosa? La palabra, con convicción, con certeza. Cuando habla, no, está lleno del Espíritu Santo. A lo mejor nunca ha hablado en lengua, pero la certeza que tiene, la da es que está llena del Espíritu Santo. Fíjese, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con osadía, con valor, con audacia y con atrevimiento. Número 2, segundo propósito del Espíritu Santo, nos imparte limpieza, santificación y transformación. Recuérdense que el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos instruye en justicia y juicio, nos guía a toda verdad. Número 3, hace más real a Jesús y su palabra. La experiencia del bautismo del Espíritu Santo hace más real a Jesús y a su palabra, porque empiezas a conocer a Dios desde otra óptica. Empiezas a oír a Dios en tu corazón, en tu mente, a través de los dones espirituales. Empiezas a tener discernimiento de espíritu y sabes que esto no es juego. No te van a echar cuento, porque conoces al Espíritu Santo. Sabes que Él te guía, que Él te orienta. Sabes que cuando haces algo y Dios te ha usado y alguien te lo dice, te lo certifica, te dice, oye, gracias por esto y por esto y por esto. Y dices, este fue el Espíritu Santo. Eso no podías tú como humano saberlo. Eso lo hizo el Espíritu Santo. Número 4, la experiencia del bautismo del Espíritu Santo abre puertas para entrar en lo sobrenatural. Yo lo creo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estamos todos llenos del Espíritu Santo, se abren puertas grandes para entrar en lo sobrenatural. Número 5, imparte hambre por conocer más de Dios. Una persona que está llena del Espíritu Santo tiene hambre por conocer más de Dios, de su palabra, por experimentar la llenura continua, porque la experiencia del bautismo es única, es una sola vez, pero la llenura es por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la persona que está bautizada en el Espíritu Santo anhela siempre la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, la llenura continua. Veamos algunos ejemplos de la llenura. El bautismo es uno solo, repito, pero ejemplo de la llenura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 4. Ya estaban bautizados en el Espíritu Santo. Dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo, primera vez, esta es la primera vez. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Ahora veamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 8. Entonces Pedro, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. ¿Ve? Ya fue lleno en el capítulo 2. Ahora otra vez es que lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. No habló en lengua, habló la palabra de Dios. ¿Aló? Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 31. Cuando hubieron orado, en el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. ¿Cuánto le gusta la palabra? Capítulo 13,
Versículo 9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Si usted ve, la llenura del Espíritu Santo da para todo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se estrenó con un Kamehameha a Ananías y a Zafira. Y Pablo se estrena dejando ciego a un hombre. Ese poder nos lo dieron para dar vida, y estos apóstoles se estrenan matando y dejando ciego a la gente. Porque hay veces podemos hacer mal uso de las cosas que Dios nos dio. Esto quedó como ejemplo y enseñanza para nosotros. Eso sucedió por propósitos específicos, pero nosotros no nos dieron ese don para estar dejando ciego a la gente por allí. Al revés, a nosotros nos dieron para darle la vista a los ciegos. Amén. Aleluya. Ve, refleja entonces que nuestra actitud hacia el Espíritu Santo debe ser de buscar la llenura continua. Cada uno de esos pasajes, su llegada y su bautismo son una sola vez, pero la llenura debe ser continua en nuestras vidas. Siempre debemos promover en nuestros servicios, tener servicios especiales, vigilia, para buscar la llenura del Espíritu Santo, hacer retiros espirituales, buscar esa llenura, esa frescura. Yo la necesito. Todo ser humano que tiene el Espíritu Santo la necesita, esa frescura del Espíritu Santo. Número 6, sexto propósito por el que somos llenos del Espíritu Santo, dice: porque produce eficacia en la oración. Esto es muy, pero muy importante. Vamos a ver Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ajá. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Una seguridad que tenemos cuando estamos orando en lengua es que es el Espíritu Santo que está orando con gemidos indecibles. Eso es otro nivel, porque Él está orando exactamente lo que necesitamos o lo que necesita la persona por la que estamos orando. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso muchas veces en nuestros periodos de oración debemos fomentar en nuestro momento de oración el hablar en lengua. Quizás hablar en lengua una hora, tu entendimiento quede sin fruto, pero tu espíritu recibe, tu espíritu se llena, y además el espíritu que intercede con gemido indecible hace la oración correcta. ¿Cuántos dicen amén? Y en Judas, versículo 20, ¿qué dice? Judas, al final, antes de Apocalipsis. Sí. Verso 20. Dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando, edificaos, dice ahí, sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Ves? Orando en el Espíritu Santo. Es diferente. Orando con el entendimiento, orando en el Espíritu Santo es diferente. Cuando el Espíritu te toma y oras, pero en el Espíritu, en la lengua del Espíritu. Y número 7, el bautismo del Espíritu Santo viene porque nos da poder para ser testigos verdaderos de Jesús. Me hace acordar de la canción Yo soy testigo del poder de Dios. Por último, es necesario recordar que el bautismo en el Espíritu Santo es una promesa de Jesús y es un regalo de Él. Se recibe por fe, de la misma manera que se recibe el regalo de la salvación. Es una experiencia única, y en ese preciso momento puedes hablar en nuevas lenguas o profetizar, al igual que funcionar en cualquiera de los otros dones, y debes luego procurar la llenura continua
del Espíritu Santo. Lo cierto es que el resultado será que no te avergonzarás del Evangelio y tendrás confianza, osadía, valor y anhelarás ser un testigo de Cristo. Esta y no otra es la razón por la que se nos dio ese regalo. Levante un momento su mano y di: Padre, gracias por la inmensa y maravillosa experiencia del bautismo en el cuerpo. Lo tuvimos, Señor, cuando te aceptamos como Salvador. Gracias por la experiencia maravillosa cuando bajamos a las aguas, morimos para el mundo, vivimos para Cristo. Jamás lo olvidaremos, Señor. Y gracias por la bendición de bautizarnos y llenarnos con tu Espíritu Santo. Llénanos siempre más. Llénanos más y más. Lléname, Dios. Lléname, Señor. Dame más de tu amor. Dígale: lléname, 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 Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Y terminamos con el número 4, el bautismo en fuego. No es sencillo. Algunos que hemos experimentado el bautismo en fuego sabemos que esto es candela. También es de bendición, pero no es fácil pasar por ese bautismo. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 12, verso 50, mucho después de haber sido bautizado en agua, dijo estas palabras, cito: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿De qué hablaba Jesús? Jesús estaba hablando nada más y nada menos de algo que le causaba angustia. ¿Y qué era eso? Su sacrificio, la pasión de Cristo, todo lo que iba a vivir desde Getsemaní hasta el Gólgota. Esa era su prueba de fuego. Era su bautismo de fuego que le causaba angustia. ¿De qué bautismo hablaba el Señor? Ya había sido bautizado en agua. Además, este bautismo le producía angustia. En el verso 49, él dice, cito: fuego vine a echar a la tierra. Y pregunta: ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Hablaba del bautismo con fuego. En el contexto de la lectura del texto 49 al 53, habla de disensión, división familiar y sufrimiento. Óigame bien: disensión, división familiar y sufrimiento. También les profetizó a Santiago y a Juan en Marcos capítulo 10, 39, cito: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seré bautizado. Indiscutiblemente, estos dos que querían sentarse al lado del Señor, les tocó su prueba de fuego también. Terrible prueba de fuego. Escúcheme, era el bautismo en fuego. El bautismo en fuego es el bautismo de sufrimiento. De este se habla poco, pero pasar por él es parte del plan de Dios para matar nuestro ego y nuestra vieja naturaleza. En otras partes se le conoce como el trato de Dios o el proceso. Y no es uno solo, son diferentes. Gente que pasa por un proceso y por otro y por otro. Y esto ocurre cuando Dios ha hablado a una persona en diferentes maneras, como por ejemplo por la palabra, por profecía en la iglesia, pero la persona se rehúsa a cambiar. Entonces Dios la lleva a través del bautismo de sufrimiento para moldear su carácter y llevarlo a ser como Jesús. El Señor Jesucristo lo padeció, no para purificarse Él, sino a nosotros.
no para matar su vieja naturaleza, porque no la tenía, sino la nuestra. No para matar su ego, porque eso no era su problema, sino el nuestro. También para recordarnos, si yo lo pasé y yo no lo merecía, ¿cuánto más ustedes? Y cuando llamó a Saulo de Tarso, le dijo a Ananías, óyeme bien, y hoy repasaba porque me tocó en la lectura del día de hoy devocional, este pasaje, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 16, dice, Ananías, le dice Dios, porque yo le mostraré a Saulo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué lindo llamado, ¿no? Se parece a los llamados de hoy. Me llamó el Señor para irme para Estados Unidos. El Señor me llamó para irme para Australia, para Suiza. Se parece al llamado de Saulo, ¿verdad? ¿Para qué llamaron a Saulo? Porque yo le mostraré que cuánto le es necesario que. Yo decía al Señor hoy cuando estaba en el devocional, Señor, esto no se predica. Te llama el Señor, ¿a qué? A padecer. Sí, yo me voy para la iglesia de la prosperidad. La iglesia de los billetes, de la felicidad familiar, de donde todos somos chéveres, donde se para de sufrir. El servicio a Cristo es sufrido. El servicio a Cristo es muy, pero muy sufrido. Y tenemos que enseñarlo. Dentro de la vida cristiana va a haber padecimiento, va a haber sufrimiento. Lo que sí tenemos garantizado es la victoria final. ¿Cuántos dicen amén? En el mundo tendréis aflicción, pero confía porque yo he vencido. ¿Cuántos dicen amén? Veamos por ejemplo a Job. No, tú ves los sufrimientos de Job, pero cuando lees el final del libro de Job, ves la victoria. Pero los sufrimientos no son fáciles. Pero sufrimientos van a haber, persecuciones, situaciones difíciles, adversas. El que enseña correctamente el evangelio no enseña que el evangelio es un camino de rosas, no. Enseña que el evangelio tiene obstáculos, tiene dificultades, tiene aflicciones. Así como la chispa, dice el libro de Job, se levanta para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Pero sí tenemos, lo tremendo es que podemos pasar por esa aflicción, pero tenemos un ancla donde agarrarnos, amén. Tenemos un ancla en quien confiar, en quien orar. Por eso le damos gracias al Señor. Vamos a orar ahora mismo por cualquier hermano. Hoy me escribió una hermana en la mañana que está pasando en este momento por un bautismo de fuego, un momento de prueba de su vida. Hermana que tuvo una pérdida involuntaria de su hijo. Ya es la segunda pérdida que tiene y es una prueba de fuego. Eso es un bautismo de fuego para la fe de la persona, para su ánimo. Y así como ella, oremos por cualquier hermano que esté pasando por eso, como Cristo, que le dice, Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte como a trigo. Y Cristo no dijo, yo le dije que no te zarandeara, ¿no? Bueno, yo estoy rogando para que tu fe no falte. Es decir, te van a zarandear. Y Cristo le daba el permiso al diablo para que lo zarandee. Pero le dice, pero una vez muerto, confirma a tus hermanos. Entonces, la gente pasa por prueba, pero oremos para que su fe no falte. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hemos pasado por las aguas en algunas veces de nuestras vidas y ministerios y aún familia, pero las aguas no nos han anegado, Señor. Hemos pasado por fuego, Señor, por pruebas de fuego, pero el fuego no nos ha quemado. Por el contrario, nos ha purificado. Hemos salido como oro refinado, Señor, y sabemos que a eso estamos expuestos mientras estemos en este mundo, Señor. Hoy queremos levantar nuestras manos y orar por cualquier hermano o hermana de nuestra cobertura, de nuestra iglesia, de nuestras iglesias y congregaciones que esté pasando en este momento por una prueba de fuego, por un bautismo de fuego, Señor, para que tú le des la fe suficiente, Señor, y el ánimo para salir adelante. Sabemos que tú le vas a dar la victoria en esa situación que está viviendo. Dale la victoria, mi Dios. Dale la victoria para que una vez vuelto de ese sufrimiento, de ese bautismo de fuego, más bien sea de gran bendición para hermanos y hermanas que estén pasando por situaciones similares. Tu palabra nos dice, a los que te aman a ti,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a tu propósito son llamados. Levante su mano. Gracias, Señor, porque todos somos bautizados en cuerpo y en agua. Aleluya. Bautízanos siempre y llénanos con el Espíritu Santo. Y cuando pasemos por momentos de bautismo de fuego, danos la fuerza, aleluya, para pasar, aleluya, con fe, esperanza y saber, aleluya, como tu palabra dice, que tú pusiste los ojos, aleluya, no en el sufrimiento, sino en el gozo puesto detrás del sufrimiento. Enséñanos, Señor, a ver que siempre habrá victoria. Dale fortaleza a nuestros hermanos que estén ahorita en bautismo de fuego, en zarandeo en su vida. Y levanta su fe, su ánimo y sácalos en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos. Un abrazo y hasta la próxima semana en el próximo estudio. Bendiciones para todos.